Mis hermanos, hay una canción del 1968 que el cantante es Stephen Wolf, que es una canción que el título en inglés es Born to be Wild, nacido para ser salvaje. Y la verdad es que yo estoy seguro que si escuchan esta canción les va a sonar inmediatamente cuando la escuchasen. Y dice algo así la canción, dice: pon el motor en marcha, sal a la carretera buscando la aventura. Y lo que venga en nuestro camino, sí, cariño, voy a hacer que suceda. Nacido para ser salvaje. La verdad es que es una canción que va como anillo al dedo para la crisis de los 40, mis hermanos. Va como anillo al dedo. Pero es una canción, mis hermanos, que aunque dice nacido para ser salvaje, en realidad no refleja en absoluto el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo nació. Él no nació para ser salvaje, sino que Él nació para ser salvador y redentor de su pueblo. Él nació para salvar a los suyos. Él nació, como vimos la semana pasada y como se ha leído hoy, que el ángel le dijo a José: llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por tanto, mis hermanos, lo que es Belén nos lleva a Jerusalén. Lo que es el pesebre nos lleva a la cruz. Lo que es el nacimiento debe llevarnos sí o sí a lo que es la redención. Porque nuestro Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, fue manifestado para ser redentor, manifestado para redimir, manifestado para obrar la redención. Y esto es algo que el apóstol Pedro enseña y quiere dejar claros a aquellos creyentes a los cuales escribe. Y también a nosotros hoy en día, que esta palabra llega a nosotros por medio de la Escritura y por medio de esa Escritura toda ella inspirada, de que el eterno Hijo de Dios fue destinado y fue manifestado para redimir. Así que tengan sus Biblias abiertas en la primera carta que el apóstol Pedro escribió, en el capítulo 1 y los versículos del 18 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos del 18 al 21. Y aquí veremos, mis hermanos y hermanas, cómo el apóstol Pedro lo que hace es llevar a esos creyentes y llevarnos a nosotros a considerar lo que es la redención que tenemos en Cristo Jesús. Nos llevará a ver ese Salvador, ese Redentor que fue destinado y manifestado para redimir. Ahora bien, hay algo más importante que no podemos perder de vista en estos versículos del 18 al 21. Y es que el apóstol Pedro no solamente mostrará lo que es la redención, sino que va a hacer algo importante. Va a ligar esta redención que tenemos en Cristo con una vida ética y moral concreta y específica. Si el nacimiento nos lleva a la redención tiene que llevarnos a darnos cuenta de una vida ética y moral concreta y específica. Puesto de otra manera, aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero han sido redimidos para vivir una vida concreta y específica. Así que esto es lo que Pedro nos llevará a considerar en esa primera carta, capítulo 1, versículos del 18 al 21, en relación a nuestra redención. Y lo hará de tres maneras. Primeramente, lo que veremos hoy, mis hermanos, es el conocimiento. El conocimiento que debemos tener de nuestra redención. Segundo, veremos el tiempo. El tiempo, mis hermanos, que debemos considerar acerca de la manifestación de nuestro Redentor. Y tercero, mis hermanos, vamos a ver el resultado que debemos considerar en nuestra redención. El conocimiento, el tiempo y el resultado. Vamos al primer aspecto que el apóstol Pablo les muestra a esos creyentes, el conocimiento que debemos tener de nuestra redención. Y aquí hay dos cosas que Pedro muestra. Primeramente, debemos conocer que fuimos redimidos de nuestra vida vana, de nuestra vida vacía. Si se dan cuenta, este es el pensamiento principal que el Pedro establece en el versículo 18. Fíjense lo que Pedro dice en el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir.
Este es el pensamiento principal en este versículo 18. Esta es la acción principal que Pedro les muestra a esos creyentes. La acción principal es que fuimos redimidos. La Reina Valera dice rescatados, pero el verbo que ahí aparece es el verbo redimir. Dice, esta es la acción principal, el pensamiento principal, sabiendo que fuisteis redimidos. Y la idea, mis hermanos, de fuisteis redimidos, fíjense que aquí el verbo es pasivo. Es decir, no nos redimimos por nosotros mismos. Nadie de aquellos que ha sido redimido, rescatado, liberado, veremos estas ideas, nadie lo ha hecho por su propio esfuerzo. Nadie lo ha hecho por sus propias obras. Nadie lo ha hecho por sus propias capacidades, sabiendo que fuisteis redimidos. Fue otro el que os redimió. Fue otro el que os rescató. Fue otro el que os liberó. Ahora bien, fíjense que aquí el apóstol Pedro no establece solamente el conocimiento de la verdad de la redención. Hay un conocimiento, sabiendo que fuisteis redimidos, rescatados. Pero no establece solamente el conocimiento de esa verdad de la redención, sino que establece también el conocimiento de que fuimos redimidos. Y fíjense que lo dice claramente, fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir. ¿Se dan cuenta? Lo que el apóstol Pedro está haciendo aquí está ligando la redención con una vida ética y moral de la cual fuimos sacados, de la cual fuimos redimidos. Por lo tanto, no solamente presenta el conocimiento de la redención, sino el conocimiento de que fuimos liberados, rescatados, comprados, redimidos. Esas ideas de liberación, de rescate, son ideas que están relacionadas precisamente con lo que es la redención. Redimidos de una vana manera de vivir. Fíjense que redención y vida, una vida ética y moral, están de manera conjunta, inseparable. Ahora, cuando Pedro dice, sabiendo que fuisteis redimidos, Pedro establece ese conocimiento como la causa de algo. Porque en realidad el versículo 18 lo que está diciendo no es tanto sabiendo que fuisteis redimidos, sino porque sabéis que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir. Por tanto, esto establece ese conocimiento de la redención como una causa, como la razón de algo que Pedro ha dicho. He dicho ciertas cosas y la causa es porque sabéis, tenéis el conocimiento de que habéis sido redimidos de esta vida vana. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué es lo que el apóstol Pedro ha estado diciendo para que ahora diga, porque sabéis esto, porque conocéis de vuestra redención? Y fíjense, tengo que explicarles algo de la carta de Pedro, porque aquí en el versículo 18, ¿saben? Estamos entrando en medio de una conversación, mis hermanos. Estamos entrando en medio de la conversación que el apóstol Pedro está escribiendo con esos creyentes a los cuales se escribe. Y nosotros justamente nos metemos dentro de la conversación. Es como aquel que se mete en la conversación de dos personas y cuando entra dentro de esa conversación no sabe exactamente lo que están hablando. Y escucha cosas y no sabe exactamente de lo que va el tema. Y corre el peligro entonces ¿de qué? Corre el peligro de descontextualizar ciertas cosas que son dichas en esa conversación. Corre el peligro de no saber exactamente de lo que se está hablando. Pues es lo que sucede aquí. Nosotros en el versículo 18 entramos justo en medio de la conversación de Pedro con aquellos creyentes. Y lo primero que debemos hacer es situarnos en esa conversación. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro a esos creyentes? Y fíjense, hay dos cosas que tengo que explicarles en relación a la carta de Pedro. Porque la carta de Pedro tiene un trasfondo del Antiguo Testamento muy importante. Pedro toma dos eventos importantes de la historia de Israel. Y esos dos eventos importantes de la historia de Israel son el Éxodo y el exilio. Y ese es el trasfondo en la carta de Pedro. Fíjense, mis hermanos, que el exilio es cuando Israel fue llevado a tierra ajena, a tierra que no era suya,
a Babilonia estuvieron dispersos en la diáspora, lejos de su tierra, lejos de la tierra prometida en Babilonia. Fíjense que este es el lenguaje que utiliza Pedro a lo largo de su carta. Fíjense en el capítulo 1. Fíjense cómo describe a aquellos creyentes a los cuales está escribiendo. Fíjense capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Se dan cuenta? A los que están expatriados, a los que han sido sacados de su tierra, que están en la dispersión, en la diáspora. Bien, ese término es un término que proviene del exilio. Porque Israel en el exilio en Babilonia estaba en la diáspora, en la dispersión, expatriados de su tierra prometida. ¿Se dan cuenta? Se dirige a unos exiliados. Y fíjense cómo termina la carta de Primera de Pedro. Fíjense en el capítulo 5 y en el versículo 13. Los saludos finales. Fíjense lo que dice ahí Pedro. Fíjense cómo se despide. Capítulo 5, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿A la iglesia que está dónde? A la iglesia que está en Babilonia, mis hermanos. Saca Pedro lo que es la ciudad y el lugar por excelencia que bajo el Antiguo Testamento era lugar de exilio para el pueblo de Dios. Y ahora escribe a los expatriados que están en la dispersión y la iglesia que está en Babilonia os saluda. ¿Se dan cuenta? Toda la carta de Pedro empieza y termina con el contexto del exilio. Porque Pedro entiende algo, mis hermanos, que esos creyentes y nosotros no podemos perder de vista. Pedro entiende de que al igual que Israel bajo el Antiguo Testamento estaba exiliado en Babilonia, mis hermanos, la iglesia de Cristo Jesús, el pueblo de Dios en este mundo vive en el exilio. Este mundo no es el lugar de aquellos que han sido redimidos por Cristo. Este mundo no es la morada final y última de la iglesia de Cristo. Este mundo no es nuestro hogar. Estamos en el exilio y en este mundo somos, ¿saben lo que somos? Somos peregrinos en esta tierra extraña que no es nuestro hogar, peregrinos hacia una tierra y una herencia celestial. Fíjense cómo el lenguaje de peregrinación aparece en lo que es la carta de Primera de Pedro. Fíjense en el capítulo 1 y el versículo 17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo que estáis peregrinando en este mundo que no es vuestro hogar, sois peregrinos. Fíjense ahora en el capítulo 2, mis hermanos, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo os ruego como que extranjeros y peregrinos. ¿Se dan cuenta? Otra vez el lenguaje de peregrinación. Sois peregrinos en este mundo que es vuestro exilio. Y somos peregrinos ¿hacia dónde, mis hermanos? Hacia una herencia y patria celestial que está guardada para aquellos que Dios ha redimido, para la iglesia. Fíjense en el capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es nuestra herencia final. Ese es nuestro hogar. Esa es nuestra casa. No este mundo. Por lo tanto, cuando John Bunyan escribió su bestseller, escribió el libro del progreso del peregrino. Se lo han leído, ¿no? Y si no, tienen que leérselo. ¿Ya?
escribió El progreso del peregrino, no se quitó, mis hermanos, de lo que era la manga, la idea de que el cristiano peregrina en este mundo, sale de lo que es la ciudad de destrucción y peregrina hacia lo que es la ciudad celestial. No sé que se lo sacó de la manga, sino que se lo sacó de una verdad bíblica que la iglesia de Cristo vive en este mundo. Un mundo que no es su hogar, que somos peregrinos en este mundo hacia la ciudad celestial. Ahora bien, ese es el contexto del exilio. Pero la pregunta es, ¿qué es aquello que ha situado al creyente y a la iglesia como exiliados y peregrinos en este mundo? ¿Y saben qué es aquello que ha situado a todo creyente y a la iglesia como peregrinos y exiliados en este mundo? Es el otro acontecimiento. Es el acontecimiento del éxodo. El acontecimiento de la redención. Porque piensen qué es lo que sucedió con Israel, mis hermanos, en la redención bajo el Antiguo Testamento. Por la sangre del cordero. Ese cordero pascual que Dios les dijo, coger un cordero de un año, sin mancha, sin contaminación, cuando Israel estaba esclavo, ¿dónde? Esclavo en Egipto, bajo el yugo de Faraón, sometido a lo que eran los valores, los principios y la vida de Egipto. Y Dios le dijo, cogeros un cordero de un año, sin mancha, sin contaminación, perfecto, y sacrificarlo y poner su sangre en los dinteles y en las jambas de las puertas. Y por la sangre del cordero pascual, Israel fue ¿qué? Fue redimido, rescatado, liberado ¿de dónde? Liberado de Egipto. Por lo tanto, Egipto ya no era más su hogar. Egipto ya no era más su patria. Los valores de Egipto ya no eran los que regían la vida de los que habían sido redimidos por la sangre del Cordero. Faraón ya no gobernaba sobre ellos, sino que gobernaba aquel que entró en pacto con ellos en el Sinaí. La religión falsa de Egipto ya no gobernaba sus vidas, habían sido sacados del mundo de Egipto para peregrinar hacia el desierto. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra que fluye leche y miel. ¿Se dan cuenta? Es la redención lo que sitúa al pueblo de Dios como exiliado en este mundo. Porque la redención lo que hace es liberarnos, rescatarnos y sacarnos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Fíjense cómo este lenguaje de Éxodo aparece, mis hermanos, en nuestro texto. Fíjense el versículo 18. El capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, y escuchen el lenguaje ahora, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿De dónde viene esto, mis hermanos? Esto viene del Éxodo. Digo, lo que ha sucedido en vuestras vidas, le escribe a esos creyentes y a nosotros, mis hermanos, a todo creyente. Lo que ha sucedido en vuestras vidas es el último éxodo de todos. ¿Por qué? Porque el último cordero ha sido dado. Porque la última sangre ha sido derramada. Lo que ha sucedido en vuestras vidas es que habéis sido redimidos, rescatados, y se os ha sacado de este mundo, de vuestro Egipto, para una vida muy concreta. ¿Qué tipo de vida? Y ahora es cuando nos acercamos a la conversación. A una vida muy específica. Redimidos para este tipo de vida. Fíjense los versículos 14 al 17, que son los versículos justamente inmediatos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga sobre la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Os dais cuenta qué tipo de vida, mis hermanos, por la cual hemos sido redimidos? Una vida de que como hijos obedientes conducíos con obediencia. Sed santos, porque aquel que nos ha redimido es santo.
Y aquel que nos ha redimido, que es nuestro Dios y nuestro Padre, es nuestro juez. Por lo tanto, conducíos con temor, con reverencia, redimidos para esta vida, obediente, santa, de reverencia. Y ahora, en la conversación, cuando le preguntamos a Pedro, Pedro, ¿por qué este tipo de vida? ¿Por qué esta vida de obediencia, de santidad y de temor a Dios? ¿Por qué? Pedro responde con nuestro texto. Porque sabéis algo. Porque tenéis un conocimiento que no podéis perder. Que fuisteis redimidos. Y redimidos de vuestra vana manera de vivir. ¿Se dan cuenta? Fíjense, mis hermanos, que ese es porque sabéis que fuisteis redimidos, es quizá lo mismo que Dios dijo a Moisés cuando le dijo, he escuchado el sufrimiento de mi pueblo y he venido para liberarlos. Y he venido para sacarlos de esta tierra a una tierra que fluye leche y miel. Porque sabéis que fuisteis redimidos, que vuestro Dios dijo eso. He venido para liberarlos. He venido para rescatarlos. He venido para salvarlos. Yo no diría del pecado, sí. Pero dice de vuestra vana manera de vivir. Y eso es interesante, mis hermanos. Porque describe esta vana manera de vivir de dos maneras. Fíjense. Primero es vana. Hemos sido rescatados de algo que es vano. De una vida vana. De una vida vacía. No primeramente sin sentido. Ya verán por qué. Tiene sentido esta vida, pero es un sentido equivocado. Es una vida vana. Y esa palabra vana es importante. Esa palabra vana se utilizaba en aquel tiempo, sobre todo a veces para referirse a lo que era la idolatría. Una vida vana era una vida que se centraba en la idolatría, en la reverencia y en honor y adoración a otros dioses y no al Dios verdadero. Ese término vano se utiliza en el Antiguo Testamento, en la versión griega, para referirse a lo que es la idolatría, a la adoración a ídolos. Por ejemplo, fíjense en el Salmo 24. Salmo 24, versículo 4, estoy seguro que saben cuál es. Cuando se pregunta a David, ¿quién entrará? ¿Quién subirá en el monte santo? Y David responde, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Y qué dice más? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Ese de idea, no ha elevado su alma a cosas vanas, tiene que ver con la idolatría. Que no ha elevado su alma, que no ha dado su corazón, su vida, su esencia a lo más vano que hay, que es la idolatría. La adoración de todo aquello que no es Dios. Y esa vida que está gobernada por la idolatría, fíjense, es una vida la cual Pedro dice, recibisteis de vuestros padres. Fíjense el versículo 18. Al final, esa vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Literalmente, la cual heredasteis de vuestros padres. Bien, y esa idea de heredar de vuestros padres, eso es una sola palabra, que únicamente aparece aquí, en el versículo 18 de Primera de Pedro, en todo el Nuevo Testamento. Pero aparece mucho en la literatura extrabíblica del primer siglo. Y saben, esa recibisteis o heredasteis de vuestros padres, en aquella cultura del primer siglo, era una vida que era una vida positiva. Era una vida que socialmente era venerable. Era una vida que socialmente era aceptable. Porque en la cultura judía y grecorromana de aquel tiempo, la vida heredada de los padres era una vida venerable, socialmente aceptable, porque era necesaria para la estabilidad de la sociedad en aquel tiempo. Una vida de idolatría, pero necesaria y aceptada para sostener la sociedad y la cultura de aquel tiempo. Y algo que era positivo en aquel tiempo, ahora va el apóstol Pedro y ¿saben lo que hace? Sin pelos en la lengua, lo que era positivo para la sociedad, lo hace ¿qué? Negativo para el creyente.
Dice, fuisteis redimidos de esta vana manera de vivir, socialmente recibida y aceptada como correcta, redimidos para una vida de obediencia, de santidad y de temor a Dios en vuestra peregrinación en un mundo que va a regirse por esa vida vana, pero vosotros habéis sido sacados de ella. ¿Saben lo que nos muestra aquí, mis hermanos, Pedro? Que toda vida antes de Cristo, toda vida sin Cristo, toda vida sin haber sido redimido por Cristo es una vida cuya esencia es una vida de idolatría. Es una vida vana, mis hermanos, cuyo corazón, cuya esencia es una vida de idolatría. ¿Saben por qué? Porque da honra, gloria y honor a cualquier otra cosa menos a Dios. Y esa cualquier otra cosa puede ser yo mismo. Desde Génesis 3, seréis como Dios. No hay mayor ídolo que uno mismo, mis hermanos. Y esa idolatría puede ser o yo mismo, o mi trabajo, o mis ideales, o mis ideologías, o mis deseos. Todo aquello que honra esto antes que a Dios. De esta vana manera de vivir habéis sido redimidos. Una manera de vivir que es socialmente aceptable. Una manera de vivir que puede ser normal por la sociedad, socialmente normal, socialmente establecida, socialmente positiva, socialmente progresista. Pero de esta vida habéis sido sacados. Y uno puede decir, bueno, pero oye, Rubén, no hay tanto problema en eso. Sí lo hay. ¿Saben por qué? Porque esa vida que es vana, caracterizada por la idolatría, honra cualquier otra cosa menos a Dios, es una vida de ignorancia, que ignora y no conoce a Dios. Y el problema está en que ese tipo de vida vana tiene repercusiones éticas y morales. No se queda en el aspecto solamente mental, sino que va al aspecto de cómo se vive. Y esa vida vana e ignorante a Dios siempre genera una vida de impureza, de inmoralidad, contraria a Dios. Es una vida que cambia la gloria del Creador y la gloria de Dios por la gloria de cosas corruptibles y genera una vida inmoral e impura. Fíjense en Romanos, vayan a Romanos capítulo 1. Simplemente leer algunos versículos. Fíjense el versículo 23 de Romanos capítulo 1. Fíjense lo que el ser humano hizo. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, ahora viene el acto de idolatría, el acto vano. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es un acto de idolatría, vano. Cambiaron la gloria del Creador. Por lo cual, ¿qué sucede? Fíjense el tipo de vida que se genera. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde empieza esa vida de inmoralidad? En que cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Y Pedro dice, habéis sido redimidos de esa vida. Vivir con santidad y obediencia, porque sabéis que habéis sido redimidos de esa vida, pero sabéis otra cosa, que no solamente fuisteis redimidos de esa vana manera de vivir, sino que fuisteis redimidos, escuchen, con el gran valor de la sangre de Cristo. El gran valor de la sangre de Cristo. Fíjense ahora los versículos 18 y 19 de nuestro texto. Fíjense, mis hermanos, que la acción principal es, fuisteis redimidos. Pero ¿saben dónde recae el énfasis del versículo? ¿Saben dónde está el peso del versículo? Yo estoy seguro que nuestros niños lo saben, porque yo se lo he enseñado.
No, no se lo he enseñado, pero como son muy listos lo saben. ¿Es que sí? Ah, se ríen. El peso, la acción es fuisteis redimidos. El énfasis, el peso recae en el medio usado para la redención. El versículo 18 en realidad dice lo siguiente. Sabiendo, dice lo siguiente en el original, sabiendo que no con plata u oro incorruptibles fuisteis redimidos. Eso es importante porque el griego suele poner, lo que quiere enfatizar lo suele poner al inicio y al final. Y lo que está en el inicio en realidad es, sabiendo que no con plata y oro incorruptibles fuisteis redimidos. No es con ese medio que fuisteis redimidos, sino otro medio mucho más precioso. Fíjense el final del versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo. Hay una comparación ahí. Por eso la Reina Valera lo pone de manera conjunta, mis hermanos. Pero hay una comparación ahí. Y la comparación tiene que ver con el valor del medio para redimir. Fíjense el valor. Versículo 18. Al final, no con cosas corruptibles como oro y plata. Es decir, no fuimos rescatados, no fuimos redimidos, no fuimos salvados con cosas corruptibles, es decir, con cosas que perecen, como el oro y plata. Una redención eterna necesita un medio incorruptible, mis hermanos. Pero ¿saben cuál es en realidad? ¿Cuál es en realidad, mis hermanos, la comparación? La comparación reside en el valor, no si en algo es corruptible o incorruptible, reside en el valor. Dejo que los niños suban porque como ahora todos van a mirar cómo suben los niños, ya pues... Ya me dicen que están arriba. Vale, vuelvo, mis hermanos, al asunto. ¿Ya? Fíjense que el énfasis está en el medio de redención. Y la comparación no es tanto en si es algo corruptible o incorruptible, sino con el valor de ese medio. Y fíjense que al final del versículo 18 dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Oro o plata, mis hermanos, es valioso, ¿eh? Yo hace años quisiera comprarle un collar a Leida de plata, no de oro ya son de plata, y cuando pregunté el precio dije, te lo voy a hacer de hojalata, ¿eh? Porque son cosas valiosas. Y parece ser que algunos dicen que el trasfondo aquí de no redimidos, liberados, comprados, tiene que ver con algo que se hacía en el primer siglo, que era la redención de los esclavos, donde solía irse al templo de la divinidad y se solía entonces pagar con oro o con plata o pagar monetariamente para la redención o la liberación de un esclavo. Y entonces, a través de los tesoros del templo, porque los templos en aquel día funcionaban no solamente como templos de adoración, sino también como bancos, mis hermanos, ¿ya? Había el banco de Diana, el banco de Júpiter, ¿ya? Pues funcionaban como bancos. A través de los tesoros del banco, mis hermanos, se daba lo que era esa cantidad al dueño del esclavo para la liberación del esclavo. ¿Y cuál era la visión? La visión era entonces que la divinidad, fuese cual fuese, la divinidad había redimido, liberado o rescatado a ese esclavo. Es lo que se llamaba la manumisión del esclavo. Bien, eso puede ser que esté presente en lo que Pedro está escribiendo. Pero el trasfondo que verdaderamente está presente, mis hermanos, es el trasfondo del Antiguo Testamento. Es el trasfondo del Éxodo. Es el trasfondo de cuando Israel fue liberado, mis hermanos, con la sangre del Cordero Pascual. Recuerden lo que pasó en Egipto, mis hermanos. En Egipto Israel fue liberado, pero fue liberado, fíjense, no con cosas preciosas de Egipto. No había ni oro, ni plata, ni piedras preciosas suficientes en Egipto para redimir y rescatar al pueblo de Dios. Fue redimido con algo mucho más precioso. ¿Con qué? Con la sangre de ese cordero que Dios les dijo, sacrificarlo y poner esa sangre en las puertas. Eso es lo que obró la redención, la liberación de Israel. No había piedra preciosa suficiente en Egipto, debía ser la sangre del cordero. Y era preciosa, ¿por qué? Por varias cosas. Era preciosa porque Dios había escogido, ese será el medio de salvación, el cordero y su sangre.
Era preciosa porque esa sangre era lo único que podía redimir del pecado, redimir del juicio divino, redimir de la esclavitud de Egipto. Pero era preciosa por algo más. ¿Saben por qué? Era preciosa porque el cordero que derramó esa sangre era puro y sin mancha. Y eso es lo que hacía la sangre de ese cordero preciosa y aceptable delante de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Fíjense. Si no, versículo 19, eso es como hemos sido redimidos, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjense cómo se contrasta el valor. Fíjense el final del versículo 18. No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre. ¿Saben qué hubiese añadido yo aquí? La sangre incorruptible. ¿No nos ha dicho corruptibles antes? Pero no dice esto. Dice la sangre preciosa. ¿Y saben cuál es la palabra que aparece ahí? No es tanto preciosa, es la palabra de valor, valiosa. Redimidos con la sangre de gran valor de Cristo Jesús. ¿Por qué es de gran valor? Porque ese Cristo que es el Cordero es un Cordero sin mancha, sin contaminación, sin pecado alguno. Habéis sido redimidos con esa sangre. Con la sangre de ese Cristo que es perfecto para obrar esa redención. Con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Con la sangre de aquel que es Dios con nosotros. No había nada mágico en la sangre de Cristo. Su valor estaba en que Él era el Cordero perfecto y aceptable delante de Dios. Y ¿saben qué? Un diamante, mis hermanos, un diamante, cuanto más puro es el diamante, más precioso es ese diamante. El oro, cuanto más puro es, de más valor es, y por lo tanto más precioso es. Pues todo esto palidece frente a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay nada más puro, más bello, más precioso, más santo que nuestro Señor Jesucristo, y por eso su sangre tiene el valor suficiente para redimir a los suyos, y por eso se torna para nuestra vida preciosa en gran manera. Porque esa sangre nos redimió, nos sacó de este mundo, nos sacó de una vida de ignorancia, perdonó nuestros pecados. Por eso es preciosa, de gran valor. ¿Saben? Quizá me pregunto, mis hermanos, si quizá cuando Pedro escribió esas palabras, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quizá escribió estas palabras teniendo algo en mente, de que una vez al inicio de su ministerio fue al templo y había un paralítico por 40 años a la puerta de la Hermosa, y lo miró para que le diese algo, y Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Porque solamente en ese nombre y en ese Cordero que hay redención y perdón. Habéis sido salvados, redimidos por este Cordero. Por tanto, vivir santamente. Pero ahora, fíjense, mis hermanos, vamos al segundo punto. Estos ya son más cortos, tranquilos, ¿eh? La Rosé se ríe y dice: ¡fu! ¿Eh? Sí, Rosé, sí. Fíjense que ahora, mis hermanos, hay un cántico que dice, mis hermanos, yo me lo sé en inglés, ¿ya? Pero dice que hay perdón. Perdón en la muerte de Jesús, hay perdón en la sangre que Él vertió. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro, mis hermanos. Pero ahora nos dice, debéis conocer el tiempo que debemos entender, considerar, de la manifestación de nuestro Redentor. Ahora nos dirá que ese Cordero, este Cristo, que su sangre obra redención, fíjense que lo describe. Primero, nuestro Redentor fue destinado desde la eternidad. Fíjense en el versículo 20. Ese Cordero sin mancha y contaminación dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado. ¿Se dan cuenta? Es un Cordero destinado y manifestado. Por lo tanto, antes de llegar a Belén, y ahora esto ya se ha transformado en un mensaje de Navidad. Una vez digo Belén, ya es de Navidad, ¿ya? Antes de llegar a Belén, a la manifestación de Belén, tenemos que entender que ese Cordero ha sido destinado desde antes de la fundación del mundo.
Es decir, Pedro está haciendo algo glorioso con esos creyentes y con nosotros. ¿Saben lo que está haciendo? Nos está llevando a la eternidad misma. Nos está llevando antes de que todo fuese creado. Está descorriendo el velo, mis hermanos, y nos lleva antes de que Dios dijese, sea la luz y todo fue hecho. A la eternidad misma, y ahí nos muestra de que ese Cordero que vertió su sangre para redimirnos y salvarnos, estaba destinado ya antes de la fundación de todo en la eternidad misma. Nos lleva al decreto eterno de Dios. Esto es sorprendente. Eso es lo que significa la expresión antes de la fundación del mundo, antes de la creación. Nos lleva al decreto eterno de Dios. Y el decreto eterno de Dios hablamos de aquello que Dios planificó, de aquello que Dios diseñó en la eternidad misma. De que es tan eterno ese decreto como Dios es eterno. De que siempre ha estado allí el decreto eterno de Dios, porque estaba en la mente eterna e infinita de nuestro Dios Trino. Y ahí nos lleva. Y ese manifestado es la palabra que se utiliza también en Hechos 2, que lo vimos 23, cuando nos dice que Cristo fue entregado por el determinado o el previo conocimiento de Dios. Ese previo conocimiento no solamente es un conocimiento intelectual. Es la idea, es un acto de voluntad. Es que Dios en su voluntad, antes de la fundación del mundo, en la eternidad misma, Dios en su soberana voluntad, ¿saben lo que hizo? Estableció el destino de su Hijo amado. Y el destino de su Hijo amado pasaba no solamente por Belén, sino que pasaba por derramar su sangre en la cruz. ¿Han pensado en esto? Dios decretó esto. Dios estableció el destino de su Hijo amado. Dios determinó que derramaría su sangre. Mis hermanos, esto da un gran peso a la sangre ya de Cristo, a la redención que tenemos. Porque el gran valor de nuestra redención no reside solamente de lo que hemos sido redimidos, sino que reside en el medio por el cual hemos sido redimidos. Y da gran peso que hemos sido redimidos con esa sangre ya destinada desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe? Uno puede decir, la redención, mi redención por la gracia de Dios no fue una casualidad en la historia. La sangre derramada de Cristo no fue una casualidad en la historia. Mi Redentor estaba ya destinado, mi Salvador estaba ya destinado, mi salvación estaba ya destinada desde antes de la fundación del mundo. ¿Saben? A veces se habla del decreto de Dios, a veces algunos con una duda genuina. Es esa duda, mis hermanos, que viene a veces, es una duda genuina y legítima, que uno se pregunta, ¿cómo Dios pudo decretar todas estas cosas? ¿Se lo han preguntado? ¿Cómo Dios pudo decretar la caída del ser humano sin ser el responsable de esa caída? ¿Cómo Dios pudo decretar y permitir que a raíz de esa caída haya sufrimiento en el mundo? ¿Se lo han preguntado algunas veces esto? ¿Por qué Dios lo estableció así? Pero aún esas dudas se sigue creyendo. El problema está cuando estas preguntas vienen no de dudas, sino de incredulidad. Cuando uno dice, ¿cómo pudo Dios decretar todas estas cosas? ¿Cómo pudo decretar la caída y hundir a toda la creación en sufrimiento y encima permitirlo? No puedo creer en un Dios que permite y decreta algo así. Pero pensar así, ¿saben qué? Es egoísta. Y es injusto con Dios. Porque se olvidan de algo, el que así se pregunta. Se olvida de que sí, Dios decretó todo esto. Pero en ese mismo decreto estaba el hecho de que Dios decretó la muerte de aquel que más amaba a Él. El derramar la sangre de aquel que eternamente estuvo a su lado diciéndole, este es mi Hijo amado. Decretó que moriría una muerte vergonzosa, dolorosa, y que llevaría toda su ira. Dios también decretó esto en la eternidad. Y esas preguntas incrédulas a veces lo olvidan. Quizá no es preguntarte por qué Dios decretó las cosas así. Quizá es cambiar la pregunta y preguntarte, ¿cómo pudo Dios decretar la muerte de su Hijo por alguien como yo?
¿Cómo lo pudo hacer? Y ese destinado, fíjense, fue manifestado en el presente. Fíjense lo que dice en el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Escuchen bien. El Cordero destinado no podía quedar en la eternidad, mis hermanos. Tenía que haber una manifestación en el presente, en la historia. Tenía que haber un Belén. Ese Cordero tenía que poder ser visto, oído, palpado, crucificado, resucitado. Y de la eternidad vamos a Belén. Fue manifestado. Fíjense en los postreros tiempos, en los postreros días, es decir, la venida de Cristo lo que hizo fue inaugurar ya los últimos tiempos. Vivimos en la inauguración de los últimos tiempos. Belén fue la puesta en marcha del contador de los últimos tiempos que serán consumados cuando Cristo venga en cualquier momento de esos últimos tiempos. Pero ¿saben dónde quiero hacer énfasis, mis hermanos? Fíjense lo que dice el versículo 20. Que ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días. ¿Por qué Dios tuvo que manifestarlo? Fíjense, por amor de vosotros. En realidad la palabra amor no aparece aquí, aparece como causa. ¿Por qué tuvo que manifestarlo Dios? Por causa de vosotros. Y Pedro está hablando a sus creyentes. Vosotros fuisteis la causa de que el eterno Cordero destinado para derramar su sangre se manifestase en Belén, en Jerusalén, en aquella cruz. Fue vuestra vida vana, vuestro pecado, vuestra desobediencia, vuestra ofensa, vuestro crimen a Dios, por causa de vosotros, Cristo fue manifestado. Y gloria a Dios, porque si no, no habría redención. ¿Saben lo que nos muestra esto? Mis hermanos, a veces es difícil de entender. Pero ¿cómo siendo pecadores y rebeldes a Dios pudimos pesar tanto en el corazón y en la mente de nuestro Dios? ¿Cómo pudo tenernos en esa consideración? ¿Cómo pudo tenerme en esa consideración cuando uno mira lo que hay en la vida personal de uno? ¿Cómo pudo ser? Pero ¿saben lo que pone en énfasis sobre todo? No somos tanto nosotros, sino el gran Dios que tenemos y el gran Redentor que nos ha dado, que por causa de nosotros preparó el único medio que era suficiente y necesario para salvación y redención y lo dio a este mundo perdido, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, ¿cuál es el resultado de esto? Y fíjense, con esto terminamos. El resultado que como creyentes debemos considerar en la redención. ¿Cuál es el resultado? Nuestra fe y esperanza en Dios. Fíjense cómo termina el versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fíjense, mediante el cual creéis en Dios, es decir, creemos en Dios porque el Cordero destinado fue manifestado. Creemos en Dios porque Cristo vino y, mis hermanos, nuestra fe es un don dado por Dios. No podemos producir fe. Ha sido un don dado por Dios, pero ¿saben de dónde proviene este don? Del Cordero manifestado y de su obra redentora. La fe que nos ha sido dada es una bendición que fluye de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de Él creéis en Dios para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El resultado es que a través de ese Cordero y la redención que tenemos en este mundo que todavía no es nuestro hogar, mis hermanos, nuestra fe sea fortalecida y nuestra esperanza en Dios no se pierda. Una esperanza que es viva porque aquel que murió nos dice, le resucitó de los muertos para gloria eterna.
Y que aun y cuando este mundo presione, nuestra fe y esperanza en aquel que creemos por medio de Cristo no se desvanezca. Para esa esperanza última que nos ha sido dada. Déjame que te pregunte, ¿quieres tener esa fe y esa esperanza en Dios? Sabes que no puedes generarla por ti mismo. Pero hubo uno que murió en la cruz y resucitó, y este es Cristo Jesús. Y el Evangelio te llama a arrepentirte de tus pecados y creer en ese Cordero que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que redime y en su sangre preciosa y de gran valor para que ahora tengas esa fe y esperanza en aquel que entonces en Cristo Jesús será tu Dios, tu Padre y tu Salvador. Y mis hermanos, mi querida iglesia, ese que fue manifestado en Navidad, vivamos en santidad, obediencia y temor, porque sabemos que fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir. No con cosas de gran valor, como oro y plata que son corruptibles, sino con la gran sangre preciosa y de gran valor de Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, para que entonces nuestra fe y esperanza sean en Dios. Por la gracia de Dios has decidido seguir a Cristo, pues la cruz delante y el mundo atrás, mis hermanos. Y nos llamen lo que nos llamen, hemos decidido seguir a Cristo.